los menús que les dábamos a los estudiantes. Ujú. Pero es triste, licenciado, porque yo comento esto, porque no solo en los altos mandos, sino también en nuestra vida cotidiana, en los compañeros maestros, también está la ambición, ¿verdad? De querer generar algo para su bolsillo y no para el bienestar de la niñez guatemalteca. Gracias, Bendiciones, licenciado. gracias, señor Sandra. Bueno, es un tema que tocó, bueno, yo sé de algunos casos, lamentablemente, en cuestiones de eso, ¿verdad? Lo que usted dice es una realidad. Eh, Fíjese que yo tuve una niña acá, una de mis hijas, estudiando en una escuela pública acá donde yo vivo. Y resulta que cuando era la clausura, yo no descarto la posibilidad en cuestiones de que por muy bonito que sea, pero a veces yo pienso que es exagerado, pues. Yo he tenido clausuras del nivel medio y lo más que se ha pedido en su momento quizá han sido 75 quetzales de clausura. Algo, una cuota que alguien la puede ver cara, pero en su momento eso es lo más que se ha pedido. Y de ahí de ese 75 a veces un 60, a veces 50, 40, 30 para abajo, ¿verdad? Pero en una escuelita donde alguien iba a salir de sexto primaria, me estaban cobrando 350 de clausura. Entonces, es complicado porque vi como algunas madres dijeron, vamos a vender unas gallinas para poder pagar. Entonces yo le dije a mi hija, mira, con lo que te van a cobrar ahí, mejor nos vamos a traer a Concepción. He hecho gasolina a mi vehículo y nos vamos allá, vamos a ir a comer allá con los 350 que había que pagar, ¿verdad? Y bueno, estaba de acuerdo mi hija, ¿verdad? Entonces le dije, decirle a la maestra que si tú no participas en todo lo que hay que hacer, que, que cuánto hay que pagar de papelería. Y me dijo que eran 80 quetzales. Entonces hice una notita, ¿verdad? Que cuántos diplomas le iba a imprimir y cuántos certificados, porque eran 80 quetzales. Pues cuando identificaron que quién era yo y quién era el padre de ella, dijeron, mire, él es director de un centro educativo, así, así, y es de tal lado. Y entonces, decirle a tu papá que solo 20 quetzales pague. Ah, bueno, eso ya es parte justa, 20 quetzales por diploma, certificado. Yo lo veo justo, ¿va? Porque anteriormente cuando no teníamos gratuidad se le pedían 10 quetzales para esa acción a los jóvenes allá con nosotros, que era imprimir un diploma y los certificados, y es algo muy justo, 10 quetzales. Pero 20 todavía lo vi justo. Ah, pues resulta que, bueno, aceptado, dije 20 quetzales a 350 son 330. El asunto está que cuando fue el evento, ellos tenían miedos que yo lo fuera a denunciar, ¿verdad? Entonces le dicen, mira, mi hija se llama Doriani, mira Doriani, aquí, fíjate que sobró eh, una toga, ponértela. Y mira, fíjate que, mira, aquí te van a atender y la atendieron bien. Y le dije yo, no participes de nada, solo que te den tu diploma y te venís. Y pasás así como estás, sin toga, sin nada. Resulta que le dieron toga, le dijeron no te vayas, le dieron comida y todo, le dieron todo, ella no pagó nada. Pero viene a esto, que porque a veces saben quién es la persona que está pidiendo en su momento, marcando, entonces hacen este tipo de acciones. Pero cuando es gente humilde, sencilla, que desconoce los procesos, es ahí cuando se acapara. Sale todo esto por cuestiones de que hablamos en cuestiones de la historia, en cuestiones del gobierno, en el gobierno revolucionario, las acciones ilícitas que estaban dando. Esto no viene porque nos salimos del tema, es parte de un proceso que estamos hoy en día, ¿verdad? Un proceso de alguna forma dentro del modernismo, porque estamos dentro del modernismo. Ya vamos a hablar una parte de eso, ¿verdad? Pero es bastante complejo esta situación. Voy a seguir compartiendo otras presentaciones así a grandes rasgos y posteriormente vamos a entrar en cuestiones de los detalles del trabajo, porque también me interesa mucho esa parte y vamos a entrar en esa acción. Dice que surge un movimiento, el movimiento estudiantil resurge. La Universidad de San Carlos había sufrido la represión ubiquista, uno de los hechos más cruentos o crueles que ocurrió el 26 de marzo de 1931. Los alumnos sancarlistas habían invitado a estudiantes salvadoreños a la huelga de Dolores, pero el dictador estaba dispuesto
a detener la huelga por medio de la violencia. Envió policías que vapulearon a los estudiantes. Además, muchos de ellos fueron encarcelados. Imagínense qué accionar de este gobierno, ¿verdad? Contra el clima de represión que se vivía en la universidad y en la sociedad, el movimiento estudiantil surgió con más fuerza y dejó atrás el temor. En 1944 emergía el poder de la juventud con el grupo Los Esquilaches, conformado por varios estudiantes de Derecho, entre los que estaba Manuel Galich, Mario Méndez Montenegro y Manuel María Ávila. Entonces tenemos ahí, ¿verdad?, personajes que resurgen en los movimientos. Luego, a través de este proceso surge el derrocamiento de Federico Ponce Baidés. Los resabios dictatoriales se negaban a desaparecer. Después de la renuncia de Urico, un triunvirato militar tomó el poder y eligió como presidente provisorio a Federico Ponce Baidés en sesión del 4 de julio de 1944, quien buscaba perpetuarse en el cargo al igual que su antecesor. Durante julio, los sancalistas requirieron mediante un documento demandas académicas y sociales como la autonomía universitaria. Hoy quiero comentarles que la universidad pues goza de una autonomía, ¿verdad? Esos deben de saber ustedes que hoy la universidad goza de una autonomía, ¿verdad? Y bueno, en ese entonces estaban pidiendo la autonomía universitaria, ¿verdad? Y el cumplimiento de los derechos de la población. Los requerimientos nunca fueron atendidos y el gobernante empezó a ejecutar acciones violentas. Varios dirigentes revolucionarios fueron víctimas de represión policial, exilio y encarcelamiento. Contra la nueva dictadura que se estaba articulando un grupo de militares y estudiantes revolucionarios, el 20 de octubre de 1944 se produjeron levantamientos armados en distintos puntos de la ciudad, el Palacio Nacional, el Castillo de Matamoros y el Castillo de San José. Tras horas de combate, los defensores del gobierno se rindieron, ¿verdad? Y bueno, quiero comentarles que acá en este derrocamiento de Federico Ponce sigue la historia, ¿verdad? Pero yo corté la presentación para poder darle a otro. Cuando usted lea el documento, pues va a poder darse cuenta el seguimiento de esta historia, ¿verdad? Y ahí tenemos el primer gobierno democrático. El primer gobierno democrático en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, la población civil pudo integrar partidos políticos. De tal cuenta surgió el Partido Nacional Renovador, conformado principalmente por maestros y el Frente Popular Libertador, compuesto por estudiantes y profesionales. El primero propuso a Juan José Arévalo como candidato presidencial. Si hablamos ya del primer gobierno democrático, que en este caso le atribuye a Juan José Arévalo Bermejo, podemos darnos cuenta lo que él hizo, ¿verdad? En beneficio o para la población, para nuestro país. La parte positiva de uno de los mejores presidentes de Guatemala, Juan José Arévalo Bermejo, que en ese entonces se crearon los experimentales como el INEJAM, ¿verdad? También las escuelas tipo federal. A través de este presidente se creó lo que es el IX, y ahí va a poder ver usted todo lo que se logró, ¿verdad? Durante este gobierno. La población había protagonizado una nueva etapa en la historia del país en la que podría decidir quiénes serían sus gobernantes. El movimiento militar del 20 de octubre de 1944, al derrocar a la última dictadura del liberalismo, permitió que el pueblo pudiera organizarse en partidos políticos, sindicatos, asociaciones gremiales y culturales, y entre otras entidades representativas de diversos sectores de la sociedad, iniciándose así un cambio que posibilitaba el ejercicio de los derechos ciudadanos, ¿verdad? En ese entonces, pues como había una dictadura, ¿verdad? De alguna forma estaban en esa situación de que se reelegían y seguían en el mandato, en el gobierno, pero que posteriormente a través de estos cambios del primer gobierno democrático, ya se podía elegir a nuestras autoridades a través de un sufragio, ¿verdad? Así ya como corresponde, con la participación de diferentes asociaciones, como son los partidos políticos, sindicatos y asociaciones gremiales y culturales. Ahí terminamos parte de lo que es la presentación que tenemos acá, el primer gobierno democrático. Y en lo último va a poder ver usted, voy a salir de acá, les quiero enseñar un poquitito acerca de los beneficios que se obtuvieron. Solo con eso concluyo, se lo voy a enseñar, está en un documento de Word y se lo voy a compartir. Y con eso concluyo, de ahí vamos a hablar acerca
de cómo es la modalidad de trabajo, lo que va a entregar en esta oportunidad. Les quiero explicar. Hemos tenido algunos inconvenientes y algunas directrices que les voy a dar porque sí es importante para poder hacer el trabajo que corresponde. Siempre me he interesado en cuestiones de ubicarles un documento que no sea tan extenso para que usted pues pueda hacer el trabajo de alguna forma un poco mejor. Si logra apreciar lo que tengo en pantalla, los logros de la revolución, eso lo tiene en el documento. ¿Sí lo logra observar? Sí. Sí. Muy bien, tenemos ahí los logros de la revolución, la creación del código de trabajo. Mire, eso no lo anota que lo tiene ahí, después lo puede anotar, ¿verdad? Los logros importantes de la revolución. La apertura de la educación nacional sin discriminación, la apertura de los sindicatos, la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX, que si hablamos de eso es un tema que discutiríamos mucho en cuestiones de servicio, ¿verdad? En cuestiones de servicio hablaríamos un montón. Derecho de voto para las mujeres y analfabetos, porque antes no se les permitía votar, hoy sí, ¿verdad? Reformas de la moneda, hoy hasta en el sistema braille, ¿verdad? Alguien que no pueda, hay diferentes formas para poder hacer. Reformas de la moneda, mire algo muy importante, pagos de la deuda externa, reformas a la educación y la creación de la ciudad olímpica. Esos son los logros que se dieron en su momento a través de la revolución, ¿verdad? Y también el homenaje al Día del Maestro, ¿verdad? Que en esa revolución, María Chinchilla, ¿verdad? Uno de los líderes en su momento, y ustedes creo que ya saben la historia de eso, ¿verdad? Entonces, estos son un aspecto muy importante de tomar en cuenta a través de esta etapa del proceso de la revolución, que duró 10 años, de 1944 a 1954. Y bueno, aquí pues tiene todo el documento, que prácticamente son 12 hojas. 12 hojas, aquí lo puede observar, ¿verdad? Y es el que se le subió a usted en plataforma. Y de acá, pues, sacaron algunas presentaciones, pero algunas tan cortadas, como les digo, porque si no, es demasiada presentación. Y al final, pues, no da mucho tiempo, pero cuando usted lo lea, pues, va a darle seguimiento a lo que corresponde, ¿verdad? Entonces, dejo de compartir para poder hablar sobre el tema de los trabajos y algunas directrices que vamos a hacer las cosas para enmendar algunos errores y poder discutir algunos aspectos. Dejo de compartir. No sé si hay alguna duda con respecto a eso, a esto del documento. Ese es el documento que usted tiene. Ese es el documento que usted va a trabajar. Siempre me he inclinado por darle a usted un documento que no sea tan extenso. Porque cuando siempre menciono, si un trabajo, a veces, como cada quien en cuestiones de criterios de los compañeros docentes, ¿verdad? Cada quien pues hace, es como es criterio y libertad de cátedra. A veces yo no le puedo decir, mire y lee esta obra, o lee un libro, por ejemplo. Entonces se va a cansar, usted ni lo va a leer, lo que va a hacer es resumen de tal obra, buscar en San Google, ¿va? Y ahí le va a dar ese resumen y me lo va a enviar. Entonces, al final, no me lo va. Pero pienso que con este pequeño documento sí lo veo un poco obligado a que usted lo lea, ¿verdad? Entonces, no sé cómo le ha parecido mi dinámica hasta el momento, no sé cómo le ha parecido a usted, muy tedioso, muy aburrido. Quisiera que me expusiera algo, Zuli Yesenia García. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Pues la verdad, su clase es muy, ay, ¿cómo es ese término? Es clara, precisa. Los temas los da bien correctos para que nosotros los vengamos en la plataforma, los leamos nuevamente. O sea, usted no los Sí, da al final yo solo doy un pincelazo, ¿va? Porque al final si leemos todo el Exact- documento no nos alcanza el tiempo. Y sin leerlo, exactamente. no Usted vamos a nos da, comprender. Ujú. exactamente, usted nos da como un análisis
para que nosotros vengamos en la plataforma, y bajemos el documento y ya lo analicemos tal como nosotros vamos a hacer el trabajo. Sí, me Ujú. gusta muy bien su clase, licenciado. No, y miren, compañeros estudiantes, estimados estudiantes, no, nosotros somos seres humanos y si en algo pues fallamos y debemos de enmendar, hay que corregirlo, ¿verdad? Yo, pues en este caso, dejo esta tribuna abierta y digo, mire, no me gusta su clase porque es muy aburrida. Ah, vamos a ver qué le echamos para que se ponga un poco más activa, ¿verdad? Pero sí les comento de que en este caso, pues, y lo que corresponde al curso Historia de Guatemala 2, pues es muy extenso, pues es muy extenso. Yo lo estoy simplificando, lo estoy reduciendo con la intención de que lo poco lo retenga, un poquito, pero que, como dijo señor Zuli, Yesenia, pero Sí. que retenga un poco, ¿verdad? Que diga en su momento valió la pena, algo se me quedó, no que diga, vieran ustedes que recibimos el curso, ni jota, ahí lo gané, pero no entendí nada. Pero ya hemos hablado temas muy importantes de la triste realidad de la vida o de lo que hoy enfrentamos. Si vemos en el cuadro un cuadro comparativo de lo cómo era antes y cómo estamos hoy, pues estamos siempre mal, pero en diferente modalidad. Ahora, ¿por qué razón? ¿Será que nosotros lo hemos permitido? Hay una incógnita ahí, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Porque a través de autoridades sí o sí también ellos ponen sus restricciones y a veces el pueblo tiene el cierto que el pueblo manda, pero no por el partido que estamos, ¿verdad? No por el partido que estamos, no le estoy haciendo publicidad, el pueblo manda de alguna forma en cuestiones de decisiones, porque ellos al final son los que deciden por quién votar, ¿verdad? Pero eh, es situaciones de que cuando hay asamblea en su momento es por alguna razón y bueno, ahí sí que es un tema de bastante discusión en ese aspecto, ¿verdad? Yo creo que de alguna forma estamos haciendo una historia y nosotros como maestros pues debemos de sembrar huella positiva. eh, es lamentable que en su momento se den ilícitos, ¿verdad? Y con gente que sabe, pero que de alguna forma buscan el bien común. Y estamos hablando hasta de la línea maestra, como comentaba el señor Sandra Barrera, como comentaba, ¿verdad? Es lamentable. Yo conozco unos casos que no vale la pena mencionar, pero que realmente digo yo, qué barbaridad, qué barbaridad. Yo prefiero que digan, mire, aquí esto y esto, porque hasta con las entregas de alimentos, yo me he enterado por ahí de que a veces tienen alumnos, sacan las bolsas y reparten los víveres entre los maestros. Qué lamentable. Eso es un robo. Yo prefiero decir, mire, yo los 5 alumnos ya no vienen y retengo eso y es cierto, es un arma de dos filos porque ese dinero se va después al fondo común y ahí se lo roban de todos modos, pero por lo menos ya no me lo robé yo, se lo robó otra persona y que miren cómo salen, ¿verdad? Con Dios, con su reputación, con su corazón y ahí sí que miren cómo salen, ¿verdad? Pero ese es un tema, ¿verdad? Sobre esa situación. Muy bien, vamos a entrar al proceso de los trabajos. Primero, cuando me escriba, yo le voy a pedir de favor. Fíjense que a veces como yo a algunos no les respondo luego y quizás si a algunos no les he respondido, yo les pido mil disculpas, con todo mi corazón les pido mil disculpas y agradeceré su comprensión. Es bastante complicado atender un montón de anomalías y cuestiones porque nosotros trabajamos para otras instituciones y vieran cómo es cansado, es estresante. Por eso sí quisiera dejar bien los análisis en cuestiones para que por ahí nos vayamos limitando en cuestiones de preguntar. Algunos me dicen, mire, lo que sucede es que algunos no se conectan y se conectan, quizás están y no están, y después están preguntando. Y eso es bastante complicado. Yo en ese lado sí agradezco a los que no me preguntan y entregan sus trabajos. Miren, yo les agradezco mucho. ¿Por qué? Porque están en la jugada, están en el sentido de hacer bien las cosas. Y cuando me preguntan, porque alguien me escribe, fíjese, Lick, yo subí mi trabajo, pero me aparece que no está. Y yo digo, ¿quién es? Identifíquese. Me toca, mire, pero me digo, buen día, identifíquese. Soy estudiante de la universidad. Y después, y soy Julana, y pone un nombre y un apellido. Y me ubica el segundo nombre y el segundo apellido. Cuando yo busco en el listado, tengo que buscarlo por el segundo. Entonces, sí quisiera que se identifique con sus dos nombres y su apellido.
y su sección para si hay necesidad. De esa forma yo ya lo identifico bien y bueno, en su momento le estaré dando respuesta para que pudiera darse esa situación. Por otro lado, yo no sé si en este grupo estaba alguien que dijo que, porque fíjense que la evaluación, alguien, y yo deduzco que fue así, alguien hizo una evaluación así con grupo y la hizo aleatoria. Bueno, de hecho la evaluación está aleatoria. Si señor Sandra, señor Brendy, Alice Mera, Nelson Nájera, Jessica Romero se unen para hacer la evaluación, cuando Sandra esté viendo una pregunta, no le va a aparecer a Brendy la misma. Entonces, por favor, en ese lado no se puede, porque las preguntas están aleatorias y en su momento usted no le va a llegar en el mismo orden a todos. Entonces, alguien me comentaba esto, yo no sé si fue en este grupo, pero deduzco que eso pudo haber sido. En su momento en la plataforma, yo no puedo decirle, voy a ubicarle a Brendy Hernández, no, es que esta la tiene mala, yo no puedo modificar lo que ella hizo, no puedo modificar, porque ya los datos fueron ingresados y es una protección que tiene a través de un código la plataforma y no puedo hacer de quitarle un punto a ella o agregarle un punto a ella en la evaluación. En los trabajos sí puedo porque doy excepciones y puedo modificarlo en los trabajos, pero no en la evaluación. Entonces, porque un grupo pues de alguna forma se manifestó un poco molesto porque dijo es que nosotros teníamos bueno a la primera. Pero decían, nosotros lo teníamos bueno a la primera, ¿y cómo? Pero, ¿por qué? Hasta que hice mis deducciones que ellos las hicieron en grupo. Y cuando hicieron en grupo, la primera era la última, que entonces no coincidía, ¿verdad? Entonces les hago esa recomendación. Si usted me escribe, identifique sus nombres, apellidos y su sección. De esa manera yo lo logro identificar. Agradeceré mucho su comprensión si no les respondo luego. Pero si no les respondo luego, vuelva a insistir. Mire, fíjese que le solicito esto y hágame un favor. O sí, es mi obligación hacerlo también por ustedes. No tengan pena, yo entiendo esa parte, ¿verdad? Pero sí también agradecerle su comprensión si en un dado caso no lo hiciera por cuestiones de, ¿verdad? Ahora, voy a compartir esta parte en cuestiones de los trabajos porque sí es importante para que usted, pues, en el primer trabajo, ya lo tiene en pantalla. Hoy estábamos hablando acerca de la lectura, el análisis, el debate, la extracción del tema, ¿verdad? Y tenemos ahí el proceso revolucionario. Usted tiene que hacer un resumen, ¿sí? Un resumen, 4 hojas del desarrollo del trabajo. 4 hojas, ¿sí? Eso sería el resumen y puede hacer, y también tiene que hacer 2 mapas conceptuales. 2 mapas conceptuales. Entonces, su asistencia, el trabajo de las 4 hojas. Su asistencia y el trabajo de 4 hojas tienen un valor de 5 puntos. Cada mapa conceptual tiene un valor de 1 punto, por lo tanto son los 7 puntos, ¿verdad? Eso debe tomarlo en cuenta. Y la fecha de entrega está desde hoy sábado 17 a partir de las 10 horas hasta el día lunes a las 11:30 horas. Así está en la plataforma. Y le noto ahí, no hay prórroga. El problema es de que, fíjense que alguien me dice, mire, yo estoy intentando y no me deja, pero está intentando el día lunes, cuando ya son las 11. Entonces, mire, tiene un poquito de tiempo para poder hacerlo. Yo sé que hay trabajos que ejecutar, trabajos que hacer, pero es importante, en la medida que usted se ordene, usted va a poder entregar las cosas a tiempo. Por ejemplo, usted viene el día de hoy, yo sé que hoy, pues, va a concluir las sesiones y posteriormente entra a la otra etapa de hacer su desayuno, no sé, trabajos de familia, y después ya esperando el otro curso. Yo sé que es bastante complicado, ¿verdad? Pero debe hacer un espacio también para hacer el trabajo y de esa forma poder entregarlo en el tiempo oportuno. ¿Preguntas con la hoja número 1? Licenciado, de todo el trabajo, o sea, de toda la información que vimos el día de hoy, y, o sea, el trabajo que usted subió a la plataforma, de eso necesita el resumen de 4 hojas. Hay que Sí, desarrollar 4 hojas. En 4 hojas va a ser su resumen. Puede ser 3 hojas y la mitad, pero si hace 3 hojas, simplificó mucho, ¿verdad? Entonces, como al final son puntos importantes, ¿verdad? Usted lo lee, verifica qué es lo que el extracto, lo que mejor le parece, ¿verdad? Entonces, eso sería el resumen. Y Y el los mapa, mapas conceptuales puede usar los temas que usted desee. disculpe, los mapas conceptuales puede ir uno en cada hoja, ¿verdad?
O Es que son dos mapas conceptuales. Ah, sí, uno en cada hoja. Sí, correcto. bueno, Puede ser uno en gracias. cada hoja. Por eso le digo que cada hoja, cada mapa, digamos, tiene un valor de un punto. El resumen, 4 puntos, son 6. Y su asistencia y participación, otro puntito más, ahí están los 7 puntos. Porque ahorita tengo la asistencia ya aquí en mi poder. Ya sé quiénes entraron. Claro que sea, no todo, como no a todos les pregunté, se salvaron, pero sí están, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas de la hoja número 1? Licenciado, ¿Sí? fíjese que yo no pude escuchar todo porque primero que he tenido mucho problema con el internet y me costó entrar primero y después ya que entré me ha sacado 2 veces. Entonces, justo en el momento que iba a empezar a hablar sobre esta hoja, me sacó. Entonces, Va. no sé, Fíjese que podría. acá dice portada, resumen, 4, o sea, la portada es una hoja, el resumen son 4 hojas. Y un mapa conceptual en cada hoja son 6 hojas del trabajo a la vez, más la portada son 7. Y, por favor, en otra hoja, los puntos vistos en clase. Los puntos vistos en clase son de unos 3 o 5 puntitos ahí. No tiene que hacer un gran memorial ahí para eso. Lo importante es que ubique unos 5 tips de lo que vimos en clase, porque siempre me gusta involucrar esa parte y por eso les he quitado un punto a alguien, porque si estuvo en clase sabe qué puntitos tocamos, ¿verdad? Eso es lo importante de esto. Aún en clases presenciales, yo les ubico lo de mi clase porque va sellado y que lo suba a plataforma en los trabajos. ¿Con qué intención? Porque eso significa que los trabajos en clase, cuando es presencial, también son valorados, ¿verdad? Eso es lo que yo hago en cuestiones de mi clase. Cada quien como docente hace lo suyo, ¿verdad? Cada quien es su criterio, libertad de cátedra, no hay ningún problema. Pero en mi caso me gusta hacerlo así. Entonces, cuando dice puntos vistos en clase, aquí ya no dice 3 hojas ni 4 hojas, no, ya son... Lo importante es que lo ubique después de los mapas conceptuales, ¿verdad? En el orden que aparece ahí. Unos 3 o 5 puntitos vistos en clase. Esa es la hoja número 1. Si no hay preguntas, paso a la siguiente. Gracias, licenciado. Muy bien. Paso a la hoja número 2. La hoja número 2, esa es para entregarla el día miércoles hasta las 23:30 horas. Es miércoles 21. Valor 7 puntos. Y dice lo siguiente. Instrucciones. Con el documento proporcionado en plataforma realiza lo siguiente. Realizar 3 cuadros comparativos. O sea, puede ser uno por hoja. ¿Sí? 3 cuadros comparativos. Puede ser uno por hoja. ¿Sí? Y 2 conclusiones. Cada conclusión tiene un valor de un punto. Entonces, los cuadros comparativos, estamos hablando en cuestiones de gobierno, qué hizo un gobierno. Si ahí no tiene mucha información en un documento, usted pudiera buscar otra información ya más específica, como de los personajes que se tocan únicamente en el proceso revolucionario. No tiene que investigar más presidentes, porque los del proceso revolucionario son pocos presidentes, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es un cuadro comparativo de ello, de las acciones positivas y negativas en su momento que realizaron ellos, ¿verdad? El cuadro comparativo lo puede hacer, en este caso, a través de 3 presidentes. No sé, usted es criterio de usted el cómo lo maneje. Lo importante dentro de eso es que son 3 cuadros comparativos, ¿verdad? Usted puede asociar 3 cuadros, 3 presidentes en un cuadro, fila U, columna 1, columna 2, columna 3. Ya es el criterio de usted, ya queda de cómo lo puede diseñar mejor, cómo le queda mejor. Lo importante entre eso es que son 3 hojas. 3 hojas. Puede ser un cuadro comparativo en cada hoja o puede utilizarlo como que le diera continuidad de la primera, segunda y tercera hoja. Lo importante es que usted debe ejecutar 3 hojas. Y 2 conclusiones. Recuerden que las conclusiones dentro de todo punto, dentro de un proceso, siempre pueden ser positivas o negativas. Ya en la otra sesión les voy a explicar sobre las conclusiones positivas y negativas y el por qué se da, ¿verdad? Y las recomendaciones siempre deben de ser positivas, aunque aquí no le estoy pidiendo recomendaciones, solo estoy hablando de que las conclusiones pueden ser negativas y positivas. Y las recomendaciones, en este caso, son positivas. Toda la vida deben ser positivas. Ya les voy a explicar, si alguien me recuerda, le voy a delegar eso a Brendy.
Hernández, que me recuerde el próximo día de clase, ¿sí? Y les voy a orientar con eso para que ustedes vayan teniendo una idea. Hay cuestiones de que a veces lo dejamos como conclusiones y bueno, ahí muere todo, una conclusión, ¿verdad? Y a veces lo tomo como bueno porque al final le doy un pincelazo de lectura, claro que a veces no da tiempo leerlo todo, pero si a veces sí le veo con qué arranca, con qué me quiere expresar desde el inicio, de la primera línea se ve qué es lo que quiere decir. Y bueno, entonces acá habla de la estructura del trabajo, portada, cuadro comparativos, dos conclusiones de los temas del documento. Entonces, esa es la segunda tarea. Valor del trabajo, 7 puntos, la fecha de entrega en la que digo, no hay prórroga. Y para el jueves está la evaluación. Estará abierta de las 7 de la mañana siempre a las 10:30 p.m. Tiene todo el día para que usted se ubique, quizá en la hora de almuerzo, sus 15 minutitos, para poder hacerla y de esa forma poder concluir. No sé si hay preguntas con respecto al segundo, a la segunda tarea, al segundo formato que estoy presentando acá. Buenos días, Lick. Perdone, fíjese que yo tengo una pregunta, pero no es respecto a estas tareas, sino que es respecto a la prueba que se hizo la semana pasada. Ajá, diga. Es Ya sé, que ya sé cuando por dónde va. Diga, no sí, tenga. por mi punto, porque Está a peleando mí un todavía punto. me faltan puntos, ¿sí? No, tiene toda la razón. Fíjese que, y eso quiero agradecerles, miren, no por todos, yo sé que han habido gente muy responsable, gente de ustedes en el intermedio y gente que les falta un poquito, sin ofender. Sí, fíjese que yo traté de corregirlo una vez ya hayan respondido, no puedo modificar eso. Y si les robé un punto, si les robé un punto, de repente en un trabajo eso los puedo proporcionar, pero ya en el cuestionario no se los puedo dar. Yo sé que cometí un error y ya sé de dónde me habla del falso verdadero, ¿no? ¿O de qué me habla usted? Sí, ¿Verdad que sí? correcto. Sí, Ajá. la respuesta era falsa, yo le puse verdadero, cuando realmente, si vamos de la viabilidad, sinceramente lo que ellos tenían era que pagar, no es que se les pagara un bono, ¿verdad? Y por cuestiones de lectura yo me equivoqué, acepto ese inconveniente, ¿verdad? Pero posteriormente si hay un trabajo que de repente sacaron sellos, se los puedo dar. El problema es de que algunos aún así marcaron verdadero y se los dio como bueno. Al final, pues quizás se equivocó como diciendo que les pagaban un bono cuando realmente no, ellos no bien tenían que pagar. Y yo sí pido mil disculpas. Yo intenté, de hecho lo modifiqué, pero no acepta el cambio. No se puede, por eso les mencionaba, en los trabajos yo puedo editar, modificar. Si aquí me equivoqué, les puse 4 puntos, yo puedo modificar a 5. Si les puse 6, bueno, pero aquí no entrego esto. Entonces, trato de ser muy justo y ecuánime en cuestiones de eso, pero hay trabajos muy bonitos, trabajos que aún les siguen, que les falta justificar, trabajos que aún no siguen usando la portada que les di y ahí se las volví a enviar. Para los que ya están en la jugada, pues es caso omiso lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, quisiera, en ese lado, voy a dejar de compartir ese documento. Les voy a invitar nuevamente a que abran su cámara, que la enciendan, por favor. Quiero hacer el último screen. Y yo agradeceré su comprensión. Yo sé, quizá pudiera, señor poca sangre, ¿verdad? Pudiera estar un poco molesta y quizás algunos también en su momento. Yo les agradeceré su comprensión por esa parte. Es uno, cometió un error en su momento. Y bueno, pues, también quiero comentarles que es un error involuntario en su momento porque yo no quiero de alguna forma perjudicarles, ¿verdad? No quiero perjudicarles y como les digo, no quiero perjudicarles porque no es ese el afán, pues no es perjudicarles de ninguna manera, ¿va? Licenciado, Sí, diga. disculpe, buenos días. Sí, me entiendo. A mí también me salió mala esa y volví a leer, pero dije que le iba a hablar hasta hoy Ajá, para hablar de ese tema, pero ya la compañera le dijo. ajá. Pero no sé cómo nos vamos a dar cuenta que